Hoy vamos a meternos de lleno en una alegoría, una historia que es increíblemente potente. Habla de los peligros de la división, de cuando nos peleamos entre nosotros. Es una de esas historias que no pasan de moda, ¿sabes? Y que, la verdad, nos obliga a levantar la vista y ver más allá de nuestras propias disputas. La historia arranca con esta imagen que es potentísima. Desde la primera línea ya te crea una atmósfera sombría, intrigante, te atrapa el momento y te prepara para lo que viene. Aquí se nos presenta el escenario. Y ojo, no es solo una prisión física. Las alambradas simbolizan algo mucho más profundo. Son barreras que no solo encierran a la gente, sino también su capacidad para pensar con claridad, para ver la realidad como es. Y claro, en el centro de esta prisión para la razón encontramos el conflicto principal. Los internos, en vez de unirse contra la situación que viven, están completamente consumidos por una disputa interna. Y no es una discusión cualquiera, ¿eh? Es una llena de furia, de rabia. Resulta que el conflicto que los tiene así de divididos es, básicamente, una guerra por la sangre. Es una idea que, si la miras desde fuera, te parece totalmente absurda, pero para ellos se ha convertido en el centro absoluto de su existencia. No hay nada más. Es que la base del conflicto es casi infantil. Por un lado tienes a los que dicen que su sangre azul los hace diferentes, superiores, y por el otro, a los que insisten en que no, que la suya, la roja, es la única auténtica. Ambos están ciegos, convencidísimos de que ese detalle, el color, los define y los separa por completo. Y lo que empieza como una simple diferencia de opinión, pues escala muy rápido. Pasan a los empujones, a los insultos, se van cegando, ya no ven nada más que esa pelea. El ruido que hacen es tan ensordecedor que ahoga por completo la realidad que tienen alrededor. Y aquí, la historia da un giro que es crucial. Mientras todo este ruido y toda esta furia ocurren dentro, algo mucho más siniestro, mucho más metódico, está pasando justo al otro lado de la alambrada y en el más absoluto de los silencios. El punto clave es este: los guardias no necesitan usar la fuerza, para nada. Su estrategia es mucho más sutil. Simplemente observan, dejan que el caos de dentro haga el trabajo por ellos. La división de los internos es su mejor arma. Mientras los internos se desgañitan gritando sobre el color de su sangre, los guardias ejecutan un plan, paso a paso, sin hacer ruido. La eficacia con la que lo hacen, la verdad, pone los pelos de punta. Vacían los almacenes, desmontan las máquinas, arrancan los cimientos, se lo llevan todo, los recursos, la industria, el futuro. Y para rematar, borran las pruebas, como si todo eso nunca hubiera existido. Y como es lógico, llega el momento de las consecuencias, las secuelas de esta ceguera colectiva. La historia nos lleva al final inevitable y desolador de una pelea que, en el fondo, no sirvió para absolutamente nada. Es fácil imaginar la escena. De repente, silencio. Después de tanto grito, tanto estruendo, silencio. Y con ese silencio llega la revelación, la terrible revelación. Miran a su alrededor por primera vez en mucho tiempo y se dan cuenta de que todo ha desaparecido. La pérdida es total. Y no hablamos solo de lo material, de las provisiones o las herramientas. Lo que es verdaderamente devastador es que les han robado la capacidad de reconstruir. Dicho de otro modo, les han robado el futuro. Bueno, y ahora llegamos al corazón de todo esto. Hasta ahora hemos estado siguiendo una historia sobre un manicomio. Pero, ¿de qué trata realmente? Es aquí, en este punto, donde la alegoría revela su verdadero y potentísimo mensaje. El campo de concentración no era un campo de concentración, era un país. Buah, esta única frase lo cambia todo, ¿a que sí? De repente, cada elemento de la historia que hemos visto hasta ahora cobra un sentido completamente nuevo. Esta tabla lo desglosa de una forma brillante. Los internos somos los ciudadanos. Los guardias, esas fuerzas externas que se benefician de nuestra división. El manicomio, claro, representa ese estado de distracción, de locura colectiva. La discusión por la sangre son esos conflictos internos que nos ciegan. Y el saqueo es la pérdida real, la de nuestra soberanía, nuestros recursos, nuestro futuro. Esta es la frase final de la historia. Y es demoledora. Resume la tragedia a la perfección. Toda esa energía, toda esa pasión malgastada en una pelea sin sentido, solo sirvió para que otros, en silencio, tomaran el control de sus vidas, de su destino. Y con esto cerramos. La historia nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Una pregunta que es tan relevante hoy como siempre, y que nos obliga a mirar a nuestro alrededor y pensar, vale, ¿en qué discusiones inútiles estamos atrapados? Y mientras tanto, mientras perdemos el tiempo en eso, ¿quién, en silencio, está decidiendo nuestro futuro?